Listos. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Marketing e Innovación. Hoy tenemos una invitada súper especial. Para los que no la conocen, es Carolina Mora. Carolina era la anterior directora de transferencia de tecnología de Conecta Bogotá Región. Ya les contaré un poquito de qué se trata de eso. Y le fue también en su tesis de doctorado que la contrataron como investigadora de la Universidad de la Autónoma de Madrid. Ya también nos contará un poquito de su trayectoria. Pero para no entrar en el detalle profesional y nada, ella es una persona que le apasiona la innovación, que cree que esto es una forma de resolver muchos problemas en la vida y que por supuesto lleva más o menos más de 10 años, 15 años en este campo, que la hace una experta a nivel nacional e internacional. Entonces, bienvenida, Carlos, muchísimas gracias y pues los dejo a la discusión. Hola, bueno, mil gracias, Angelita, por esa introducción. Y pues nada, feliz de volver a estar acá y pisar con Net Bogotá. Pues hasta el año pasado, como les decía, Angelita, estuve trabajando en la dirección de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Y ustedes me dirán, bueno, hay una directora de una Oficina de Transferencia Tecnológica y hablando que el tema de innovación para felicidad. Porque a lo largo de estos más de 15 años que llevo de experiencia laboral y académica, es que he entendido algo muy claro en la vida. Y es que nosotros innovamos para otras personas. Si nosotros innovamos pensando en que es para un interés solamente personal, pues no va a ser innovación. Todos los que aquí tenemos claro que innovar es que realmente ese producto, idea o ese gran proyecto que tenemos pues sea exitoso en el mercado, es decir, que tenga acogida. Si no, no es innovador, simplemente se queda como en un proyecto, una idea nuestra. Pero para que sea innovador y para que tenga esa acogida en el mercado, pues precisamente tiene que transmitir algo que mejore el bienestar de las personas. Y eso es producir felicidad. Y vamos a ver algo muy interesante, porque para producir felicidad y para ser innovador, pues tenemos que ser también nosotros personas con una actitud innovadora y emprendedora. No vamos a crear ideas o proyectos, llegar al mercado cuando nuestra actitud es pasiva y cuando nosotros no tenemos la capacidad desde nuestra actitud para poder ofrecer al mercado algo que le es realmente útil para su felicidad y para su prosperidad. Entonces de esto se trata un poco, porque eso es lo que he entendido a lo largo de estos años. A veces hablamos del proyecto técnico, que es innovación, que es tecnología, el avance científico y tecnológico, pero en alguno de estos países, como es Colombia, un país con tanta diversidad, pero a la vez también tristemente con tanta pobreza, nos olvidamos que también la innovación va hacia la innovación para mejorar la sociedad. Y es un poco también preguntarnos nosotros mismos qué estamos haciendo desde nuestro papel y desde nuestro rol para poder ofrecer esa innovación o esa prosperidad a través de la innovación. La idea de hoy es mostrarles algunos casos de algunos innovadores, emprendedores, su historia, sus experiencias de vida, cómo han hecho que sus sueños, sus ideas, sus proyectos han podido llegar de una manera innovadora para la sociedad y han sido en este momento grandes transformadores del mundo. Y luego miremos un poco más conceptual, un poco más científico, qué tienen que ver esas dos palabras de innovación y felicidad, por qué hoy se habla como esos dos pilares para lograr el éxito, la prosperidad, no solamente de las personas, sino de una sociedad entera. ¿Listo? Entonces, bueno, pero para iniciar vamos a hacer algo esta conferencia para un poco irnos adecuando. Vamos a hacerles entrega y aquí le pido a Angelita que me ayude. Dos cosas en sus manos, un billete de 2,000 pesos y un sobre. Ustedes deben decidir con cuál se queda. No pueden quedarse con los dos. Les voy a dar a ustedes 10 segundos para que decidan, me quedo con los 2,000 pesos o un sobre que puede tener, no sé, puede estar vacío, puede estar un autógrafo mío, uno no sabe en el momento que pueda valer, un tiquete a París, bueno, nos podemos también encontrar qué sorpresa vamos a encontrar, o simplemente en blanco. Esa es una decisión y un riesgo que van a tener. Entonces les voy a dar 10 segundos para que decidan con sus 2,000 pesos, que se pueden tomar su cafecito aquí a la vuelta, delicioso, o con el sobre. Los dejo para que piensen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Última palabra. ¿Listo? Por favor, levante la mano quien devuelve el dinero. Muy bien. Ay, por Dios, estaba asustada. Esto para mi mercadito me sirve. Siempre esta devolución es buena. Muchas gracias. Me voy tranquila. Ya por lo menos siempre sufro en esta parte. Por acá. Todo, pero ¿qué es esta maravilla? Yo pensé que me había quedado. Dije, bueno, pero miren, es que la plata. Qué bueno. Bueno, entonces, quienes tienen el sobre, van a, por favor, abrirlo.
Si algunos buscan, rebuscan, pero ¿qué hay más? ¿Qué es esto? Bueno, esto sencillamente es un número. Primero que es un número de la suerte, uno no sabe, así que les invito a jugar baloto hoy con ese número. Eso es una... Pero no, básicamente, aunque era un poco para despistar, pero están invitados a una segunda conferencia, los que aceptaron, que es de liderazgo innovador. Es un taller bastante interesante, que lo vamos a hacer aquí en CONED Bogotá. Les avisaremos la fecha y pues realmente son 4 horas de este taller, que es muy interesante y en los cuales pues ustedes están, felicitaciones, lo abrieron completamente gratis. Aquellos que lo devolvían pues sencillamente no podían entrar a este taller. Así que esa era la idea y realmente de este ejercicio los felicito. ¿Por qué de eso se trata la innovación? Se trata de abrir esos sobres que a veces nos presenta la vida y que dejamos pasar porque queremos quedarnos en una zona de confort. Tenemos algo seguro. Muchas veces el tema, no, mi dinero, mi estabilidad, me da miedo, pero es que aquí en donde trabajo por lo menos tengo un salario. Pero es que yo, no, mejor dejemos ese sobre allí, yo lo entrego, es una buena idea, pero me quedo con mi dinero, ¿no? Y nos pasa muchas veces en la vida eso, porque nos llenamos de inseguridades, de temores, de miedos y nos quedamos en esa zona de confort. Así que a veces nos podemos encontrar como sorpresas de estas, en las cuales puede ser que ese sobre contenga un billete de 2.000 o una conferencia que básicamente, pues ustedes saben lo que vale una conferencia de 4 horas, una persona experta en hablarles a ustedes sobre un tema que es tan interesante. Entonces, primero que todo, felicitaciones a todo este grupo, me encanta que hayan podido tener e irse, porque a veces me pasa que personas y muchos que he hecho esto me dicen, no, déjame, yo mis 2.000 pesitos por lo menos me voy con esta conferencia. Así que de verdad es maravilloso que hayamos empezado con esto. Entonces, básicamente, como les decía, el objetivo es que empecemos a revisar como la primera parte, encontrar algunos innovadores que para mí son inspiradores de vida. Siempre es importante que en nuestra vida tengamos unos referentes, alguien con el cual podamos a partir de estas otras experiencias aprender. El aprendizaje en la vida se trata de hay como 3 formas de hacerlo. Uno, en la cual aprendemos desde nuestra propia experiencia y a veces desafortunadamente aprendemos de las experiencias tristes que nos pasan en la vida, que nos hacen reflexionar. Cuando algo nos pasa duro, como que ahí nos sentamos y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué me comporté así? Y ahí aprendemos. La segunda es cuando aprendemos de esos momentos felices, que a veces desafortunadamente los seres humanos no aprendemos. Es como estamos tan felices que todo sucedió que no nos sentamos como a reflexionar qué ha pasado para lograr llegar a esa meta, ese resultado de ese momento de felicidad. Y el tercero es aprender de otras experiencias. Entonces, por eso es tan importante que si otras personas tienen propia experiencia de vida, qué bueno aprender de ellos y sean parte inspiradores de lo que nosotros hacemos. Entonces, la primera parte es cómo lograr o cómo llegaron algunos innovadores a transformar el mundo. ¿Cuáles fueron, digamos, esos proyectos, esas ideas que lograron a través de esa actitud innovadora cambiar la sociedad? El primer ejercicio, o el primer protagonista de esta serie es un pequeño innovador. Y lo llamo pequeño innovador no porque sus ideas hayan sido pequeñas para el mundo, sino que es un innovador de muy corta edad. Es un niño masái de 13 años, de Kenia, del África, que a través de una actitud en su tribu, con los recursos limitados, con su actitud guerrera, logró hacer un invento que ayudó no solamente a su familia, sino a su comunidad y que hoy está ayudando a un continente entero como es África. Este niño, que se llama Richard Turere, es un niño en el cual la historia que se basa es cómo logra enfrentar a aquellos magníficos animales que conocemos, que son los leones. Entonces ven que a través de la historia África siempre ha tenido este problema en esa pelea entre leones, seres humanos y también su ganado. Los leones siempre se acercan a los ranchos a poder, digamos, atacar a sus ovejas, a sus cabras, lo cual también es un sustento de vida para las familias. Por tanto, siempre, digamos, ha existido ese peligro de extinción para los leones, porque obviamente los tribus tienen que defenderse para que no sean atacadas su ganado. Entonces esta es la historia de cómo un niño africano enfrenta a los leones. Este es Richard Turere. Este niño lo que hace básicamente es que
que desde los 9 años, donde él pastorea todo el ganado de su familia, ve cómo los leones año tras año y permanentemente y frecuentemente atacan a su ganado. Y ve el problema de su familia y a los 11 años decide, tengo que hacer algo para poder enfrentar esto, para que mi familia pueda sobrevivir y no podamos seguir en este ataque permanente de estos animales, en los cuales en algún momento pues él odiaba porque veía que eso causaban sufrimiento para su familia. Entonces Richard Turere lo que hace es empezar como a mirar, a pensar en los demás. ¿Qué puedo hacer para poder ayudarlos? Y crea algo sensacional, que él al mirar que los leones, cuando él va caminando una noche con su linterna pensando, los leones se alejan. Los leones se alejan porque ven una luz intermitente y piensan que hay una persona, por tanto se mantienen alejados. Entonces vamos a escucharlo a él directamente, cómo empieza a pensar y ver cómo puede ayudar o cómo qué invento puede hacer para poder salvar a esta familia. Y es que yo lo llamo los Lion Lights, que son como luces para leones que crea, que de alguna manera coloca alrededor de su rancho, utilizando, como van a ver, unos recursos que uno al parecer diría pues son tan básicos que es tan difícil pensar que eso. Entonces este niño nos enseña dos cosas fundamentales de una actitud innovadora. Uno, pensar en los demás. Cuando nosotros pensamos en los demás, cómo puedo ayudar para el mejor bienestar de los demás, créanme que resultan excelentes ideas. Porque cuando nosotros pensamos para nosotros mismos, hay una ansiedad, lo vamos a ver más adelante, al estrés y al fracaso, que posiblemente esa idea, ese proyecto no salga adelante. Cuando pensamos en que vamos a dar felicidad a otros, precisamente vamos a lograr un proyecto innovador, acogido por esa sociedad y el mercado. Y segundo, nos enseña que a veces pensamos que grandes inventos o que necesitamos para innovar grandes recursos, no, pero es que no tenemos plata, pero es que esto necesita mucha tecnología. No. A veces desde cosas más sencillas, de aquellos recursos mínimos, podemos generar grandes ideas que transformen el mundo. Se trata más de la capacidad y la actitud que nosotros podamos tener ante la vida y esa pasión que podamos, digamos, lograr para poder desarrollar un proyecto para la sociedad. So my dad goes at the back, and behind the house, that's the Nairobi National Park. Nairobi National Park is not fenced in the south where I live, which means wild animals like zebras migrate out of the park freely. So predators like lions follow them, and that's what they do. They kill our livestock. It's one of the cows which was killed at night. And I just woke up in the morning and I found it dead, and I felt so bad because it was the only thing we had. My community, the Maasai, we believe that we came from heaven with all our animals and all the land falling there, and that's why we value them so much. So I grew up taking land so much. The monarchs and the warriors who protect our community and the livestock, and they are so upset about this problem. So they kill the lambs. It's one of the 6 lambs which are killed in Nairobi, and I think this is why the Nairobi National Park lions are killed. So a boy from 6 to 9 years old in my community is responsible for that cows, and that's the same thing which happened to me. So I had to find a way of solving this problem. And the first idea I got was to use fire, because I didn't was scared of fire. But I came to realize that didn't really help, because it was even helping the land see through the caution. So I didn't give up, I continued. And the second idea I got was to use a scarecrow. I was trying to trick the lambs that I was standing near the caution. The lambs are very clever. They will come the first day and they see the scarecrow and they go back. But the second day, they will come and the thing is not moving, it's always here. So he jumps in and kills the animal. So one night I was walking around the caution with a torch, and that day the lambs didn't come. And I discovered that lambs were afraid of moving like. So I had an idea. This was a small boy
small filter box, I call it a transformer. And the filter box makes the light flash. And as you can see, the bulbs is outside because that's where the lines come from. And that's how it looks tonight. They come at night. The lights flash and trick lights that I was walking around the house, but I was sleeping in my bed. So I set it up in my home years ago, and since then we have never experienced any problem with lamps. And my neighbor in home heard about this idea. One of them was this grandmother. She had a lot of animals being by lamps. And she asked me if I could put the lights on. And I said yes. So I put the light, I set the battery to the light. Since now I've set up 7 bombs around my community and they really work. And my idea is also being used now all over Kenya for scaring other predators like hyenas, leopards, and also it's also being used to scare elephants away from people's farms. Because of this invention, I was lucky to get a scholarship in one of the best schools in Kenya, Brookhouse International School, and I'm really excited about it. My new school now is coming in and helping by fundraising and creating an awareness. I even work with my friends to my community and going to the lights, the homes they have, and actually the family project. So 1 year ago, I was just a boy in Savannah Grassland, hiding my father's car. And I used to see planes flying over. And I told myself that one day I'll be there inside. So, and here I am today. I got a chance to come by plane for my first time for telly. So, my big dream is to become an aircraft engineer pilot when I grow up. I used to hate lands, but now because my invention is saving my father's cow and the lands, be able to stay with land without any problem. Surely, it means in my language. Thank you very much. Esta también que es la historia de este gran inventor de 13 añitos que vio más allá, no solamente se vio limitado con sus recursos, sino que su propio interés que era pues poder ayudar a su familia para que sobreviva a este gran ataque de los leones y miren dónde va llegando. A veces solamente, y aquí es donde nos enseña claramente la actitud de alguien innovador, que uno, la actitud guerrera, recursiva para lograr las cosas, y segundo, nos enseña que para grandes inventos y grandes invenciones no necesitamos grandes recursos. A veces basta simplemente mirar, observar e ir más allá y frente a eso, de ayudar a otros, poder encontrar soluciones que sean muy económicas y que representen una gran transformación. Como ven, es algo que hasta hoy pues se está utilizando todo Kenia, toda una comunidad, un invento de un niño de 13 años. Esa es la primera historia de un gran innovador. Ahora vamos con una segunda historia sobre un innovador que para mí es uno de los grandes inspiradores de lo que ha sido, digamos, muchos de los años de mi estudio, que me encanta porque aprendo de las cosas buenas como también las cosas malas. Y uno de los principales, digamos, comportamientos de este personaje es esa pasión que siempre demostró y evidenció en cada cosa la que hacía. Todos lo conocemos aquí, se trata de Stephen Paul Jobs, que fue un hombre que realmente transformó el mundo. Esta es la historia entonces de cómo un hombre logró transformar el mundo y revolucionarlo, no solamente con tecnología, sino también con un cambio cultural. Steve Paul Jobs, que nace en un 24 de febrero de 1955, desde niño él empezó a mirar muchas capacidades para empezar a ver el mundo. Su papá, que era un ingeniero, creo que electrónico, pero también se dedicaba a arreglar muchas cosas, muchos instrumentos, le enseñó algo importante,
de lo que él siempre aprendió en toda la vida. Porque cuando él arreglaba algo, lo hacía de tal manera perfecto, por ejemplo, un mueble o algo que un estante, lo arreglaba tanto de la parte delantera como la parte trasera. Y él decía, papá, pero la parte de atrás nadie lo ve. Y él decía, esa es la parte más importante. A uno lo define a alguien, un producto, la calidad, es que veas tanta la calidad que aquello que no se ve sea perfecto. Ahí realmente donde se puede observar que una persona ha trabajado con calidad. No solamente aquello que se ve, sino también lo que no se ve. Entonces, él empezó con esta curiosidad, igual que el papá, a empezar por la electrónica, lo mucho que nos pasa a nosotros, a desbaratar radios, etc. Y él entonces, más o menos en el año 76, con ese gran socio que tiene Wozniak, que era, digamos, fundadores de esta gran empresa que se llama Apple, en el garaje de su casa empezaron a pensar que podrían, digamos, ofrecer al mundo. Y él empieza el primer concepto muy interesante, que es llevar la computadora al hogar de las personas. Porque anteriormente, pues, el computador solamente lo miraban las grandes organizaciones, eran esas grandes torres, con donde que parecía que cualquier persona no iba a manejar fácilmente, que eso era para ingenieros de sistemas, que era para grandes empresas, pero que era intocable para las personas que dicen, no entiendo, no tengo ni idea de lo que es un computador. Entonces lo que él hace lo primero es pensar, ¿sí? Miren, pensar en la sociedad. Él no dijo, bueno, yo quiero ser rico, quiero ser famoso, y entonces voy a hacer. No, él dijo, bueno, ¿qué necesitan las personas para hacerlo? Bueno, llevemos entonces un computador a algo que sea fácil de acceso y crea la primer computadora hogareña que lo lleva, digamos, al mercado. Lo interesante de esto es que a partir de ahí ya empieza a verse todas esas competencias, todo ese talento para negociar, por ejemplo, para liderar, y es un concepto completamente nuevo y acogido por la sociedad. Entonces empieza a expandirse esta gran empresa y más o menos, digamos, en el 83 ya tiene una gran cantidad de personas y él ve la necesidad de tener otro gerente porque él es el creativo. Entonces necesita otra persona que le ayude a liderar ya esa gran empresa. Y ahí contrata a alguien que es John Sculley, que en ese tiempo era el gerente de PepsiCo, que era uno de los grandes gerentes del mercado. Y aquí hay una anécdota muy interesante que me encanta de una frase, porque él en la negociación, él estaba dudando, pero bueno, es que PepsiCo pues ya es un monstruo de compañía, Apple apenas está creciendo, está pequeña, entonces ¿será que me voy para allá? Y él le dice algo muy interesante, le dice, mira, te propongo algo. ¿Tú quieres seguir en la vida vendiendo agua azucarada o quieres venir conmigo a transformar el mundo? Desde ahí miren que él tenía la concepción clara de transformar el mundo. Y ahí es muy interesante ya algo que él siempre nos enseña, y es que cuando empieza a crear su empresa, no la empieza a crear por dinero. Él nunca trabajó por dinero. Él trabajó para lograr algo maravilloso que realmente cambie al mundo. Esa era su misión y visión. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar por dinero, y lo vamos a ver más adelante, muchas veces sentimos un fracaso. Como es algo que queremos obtener rápido, viene una serie de ansiedades y de estrés que puede ser que eso opaque nuestra creatividad, nuestra innovación, porque es realmente el objetivo. Ahora, no es que quiere decir que uno no trabaje por dinero. Obviamente, a todos nos interesa tener dinero y es algo muy bueno porque nos ayuda en la estabilidad de vida. Pero ojo, que muchos de estos innovadores lo que nos van enseñando es que no ha sido su primera motivación. Yo ser un innovador o crear mi gran empresa para ser un gran millonario. Por lo general, muchos de estos grandes innovadores que transformamos que realmente lo han hecho para poder de alguna manera su sueño, ¿sí? Idea loca, pues transformar el mundo lo hizo. Luego, este personaje, en el año más o menos 2 años después, en el 85, de la contratación de John Sculley, pues pasa algo que es un poco inaudito, y es que él se encarga mismo de sacarlo de la compañía. El que lo contrata dice, no, usted ya anda como muy loco, anda como muy ese ego de poder, aquí nos está complicando la vida, usted, la gente obviamente, porque trabajar con él, que es una de las cosas, digamos, negativas de su actitud, porque él era una persona muy dura con la gente, pero eso también puede un poco, digamos, que justificarse por esa pasión loca que tenía para hacer las cosas y cambiarlas. Lo que hace entonces en el 85 es decirles, miren, ya no te necesitamos. Entonces, algo pasa muy interesante en esta historia, y es que él pasa siempre sus frases, y esas frases que me presentan interesantes, y siempre para mí uno de mis, digamos, aunque lo miro y lo repito y me lo sé casi de memoria, ese famoso discurso que él hace con los estudiantes de la Universidad de Stanford, que es maravilloso, porque él hace como una síntesis de todo lo que ha sido su vida y un poco cómo ha logrado, y también parte de la experiencia propia él de vida. O sea, es como de esos que se sentó y revisó y qué ha pasado. Yo me imagino escribiendo su discurso y viendo cómo ha sido el aprendizaje año tras año desde que inicia en este tema. Y es que él dice, miren, para mí el hecho de que realmente me echaron de mi compañía, al contrario, en vez de al principio de darme duro, obviamente me dio, pero luego entendí que
fue lo mejor que me hubiera pasado en la vida. ¿Por qué? Porque me empezó a quitar esa pesadez de sentirme un hombre exitoso, y eso lo hablamos con ese ego de poder, y volvió a ser un principiante en la vida, menos seguro de todo. Y aquí nos enseña algo muy importante, y es que a veces pensamos que no las sabemos todas. Nos sentimos ya que nuestro conocimiento va, no, ya estudié mi maestría, mi doctorado, wow, ya estoy, tengo un supercargo o no lo tengo. Y nos vamos llenando en la rutina día a día con nuestro conocimiento y nos quedamos en esa parte operativa y nos vamos consumiendo nuestras ideas, esa capacidad de pensamiento y de creatividad, porque creemos que eso va bien y es nuestra zona de confort. ¿Qué nos vamos a poner a pensar? Recordemos, por ejemplo, cuando nosotros estábamos apenas saliendo de la universidad o cuando estábamos recién egresados y llegábamos a una organización y a una compañía, era como si todo era nuevo, queríamos aprender, queríamos hablar con el otro, y qué pasa aquí y cómo está funcionando esto, y queríamos siempre como sobresalir, ¿no? Como ser esos protagonistas y ver por qué nos queríamos quedar en esa compañía o queríamos aprender o nos íbamos con los mejores porque queremos realmente como en ese momento de aprender, y eso lo vamos dejando atrás. Y es más, ya nos quejamos de esos millennials que llegan, entonces ya como que, ay, pero quieren preguntar todo, pero no tengo tiempo, estoy ocupada, pero ¿por qué me preguntas? Mira, lee, revisa. Y recordemos lo que nosotros éramos en ese tiempo también cuando llegábamos, porque éramos como esa capacidad, como una esponjita que queríamos aprender de la vida. Y poco a poco, desafortunadamente, eso lo vamos dejando atrás y nos consumimos en las ideas ya comunes que tenemos, en el trabajo operativo que tenemos, en responder 50 correos al día y que no nos deja además el otro para reuniones, para las comititis agudas, y dejamos un espacio muy chiquitico para empezar a crear nuevas cosas, nuevos cambios, porque la innovación no es como que, bueno, soy innovador, voy a ver qué creo hoy. No, la innovación es una filosofía de vida, es una constante en nuestra vida, así como la felicidad, ¿no? Y aquí es importante que tengamos de diferencia claro el concepto. Ya hablamos que innovación, cuando yo soy innovador o cuando un producto es innovador, es cuando es acogido por el mercado. Yo puedo tener una super idea, pero si no es acogida por el mercado, si no funcionó, pues no es innovador, así de sencillo. Es su super idea, pero hasta allí llegó. Entonces, eso es un primer concepto. Y el segundo concepto importante aquí es hablar de felicidad. Cuando hablamos de felicidad, no es un momento de placer. A veces confundimos el placer con felicidad. El placer es un momento momentáneo que nos da una cierta alegría, una emoción. Es como, por ejemplo, una torta de chocolate. Sabemos, aquellas que nos cuidamos, que una torta de chocolate nos cae mal. Eso tiene mucho azúcar, muchas calorías, pero nos encanta. Uy, qué rico comernos una torta de chocolate caliente. Sabemos que nos hace daño, pero ay, voy a comerme este pecadito. Ese momento en que nos comemos es un placer. Pero ¿qué pasa? Afecta nuestro bienestar. No nos hace felices, porque luego entonces van a venir el tema del azúcar, el tema de los gorditos, nos sentimos mal, ay, ¿por qué me comí eso? No puede ser, me comí esa torta, tengo que mañana hacer 2 horas de ejercicio, ¿no? Entonces allí es importante que identifiquemos qué es felicidad y qué es placer. Cuando somos felices son unas personas en las cuales es un estado pleno, es decir, en cada momento es una constante, es decir, nos sentimos tranquilos. La felicidad no es andar por la vida, hola, soy feliz de la vida, soy feliz. Eso no es felicidad. La felicidad es algo que yo me sienta tranquila y que estoy sintiendo un agradecimiento constante. Cuando soy una persona feliz, es decir, tengo muchos campos de mi vida que están equilibrados. Eso es lo que yo llamo el ciclo vital de las personas, ¿sí? Cuando tenemos el ciclo vital quiere decir que estamos como, yo me veo como en un círculo, en una rueda, ¿sí? Que está como en el espacio, donde yo estoy en el centro, y hay diferentes campos, mi campo espiritual, mi campo físico, mi campo económico, mi campo familiar, mi campo social y mi campo financiero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me voy hacia un lado, por ejemplo, y trabajo muy duro y quiero conseguir plata y trabajo, y dejo atrás mi campo familiar, mi campo social, pues empiezo a tener un desequilibrio en la vida, ¿no? O cuando, por ejemplo, dejo también la salud, no me cuido, entonces empiezo a desequilibrar mi vida y ahí es donde a veces empiezo a sentir vacíos. Por eso vamos a ver más adelante que no necesariamente el tener mucho dinero me implica ser feliz, ¿no? Entonces ahí es un poco importante y eso lo traigo aquí a colación para que entendamos un poco este tema de innovación y de felicidad. Y este caballero, porque digamos que a lo largo de su vida es una constante, uno pareciera que bueno, este tipo, un ejecutivo, ¿será que reflexiona? Sí, tenía muchos momentos de reflexión, además que él vivió algún tiempo en la India y andaba con este tema también de búsquedas, que del budismo y no sé qué, y es más, a él lo mató básicamente porque él no comía nada, él era vegetariano, vegano, entonces digamos que en algún momento no aceptaba las medicinas cuando él le diagnosticaron cáncer,
pues básicamente también eso parte, porque él decía, no, yo no creo en la medicina, yo creo en la propia naturaleza, y pues cuando ella quiso operarse y quiso irse a la medicina ya era demasiado tarde, ¿no? Entonces también es un hombre en el que está en esa constante búsqueda de empezar a mirar cuál es esa misión y ese propósito. Entonces miren lo interesante de esto, que él, esa parte de, no fue como una frase, decir, ay, me siento despechado, entonces voy a salir y voy a decir que esto fue lo mejor que me pasó en la vida, no, al contrario, él lo que hace allí, a partir de ese momento se dice que empezó uno de los periodos más creativos de su vida. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos un obstáculo, una frustración, y decimos, no, esto no podemos, hasta aquí llegamos, nos salimos adelante, y no tenemos esa capacidad de resiliencia que básicamente es poder levantarnos de aquellas caídas, ¿no? Entonces, él arranca en este año y dice, bueno, voy a fundar una propia empresa, y crea una empresa que se llama Next, que es básicamente orientada a productos, orientada a objetos, con un gran motor gráfico, y compra una compañía que en ese tiempo se llamaba Graphics... Graphics Group. Lo que pasa es que lo que hace que Graphics Group, cuando él, digamos que la compra, Graphics era una de las divisiones de Lucasfilms, es decir, el llamado Pixar, ¿no? Entonces él compra esa organización y pasa algo súper interesante, y es que él hace la primera película con animación atípica de las de Disney. Recuerdan ustedes que la de Disney era la de Cenicienta y todos cantando, ¿no? Y él empieza primero a cambiar el tema de animación y hace esa maravillosa película que yo creo que la hemos visto todos y la disfrutamos, que fue Toy Story, y que ganó muchísimos premios del Oscar precisamente por animación. Y él ahí empieza a crear dos cosas: uno, películas que no sean solamente pues la típica animación que se tenía antes, ya es con nueva tecnología, pero también películas que lleguen a los grandes, porque antes las películas animadas eran solamente como para los chiquitos, y ya hoy las películas animadas no las usamos todos porque tienen todo ese mensaje para nosotros también, que nos hace pensar muchísimo y que nos encanta y nos las disfrutamos, que también viene para todos los públicos. Entonces miren lo interesante de la mentalidad de este man, ¿no? En ese tema de lo que es la capacidad de empezar a ver y empezar a pensar realmente qué necesita la sociedad. Y aquí él empieza 15 años más o menos de hacer grandes películas que recordamos, como por ejemplo Wall-E, que también fue súper linda, pues Toy Story, todo el tema de Buscando a Nemo, por ejemplo, también la hace a través de Pixar, esta que es divina, que es Up, ¿no? Entonces, digamos, con todos esos mensajes de amor, de crecimiento personal, de liderazgo, y es ahí entonces entendemos que no solamente Steve Jobs empieza a revolucionar la informática, sino que también hace como un antes y después en la industria cinematográfica, en el tema de animación. Y hasta hoy, digamos, es un respeto y digamos que reconocimiento a Steve Jobs como ese protagonista en el cambio de lo que es la industria cinematográfica, que a veces muchos no nos vamos solamente al parte de informática y no, digamos, desconocemos esa parte de lo que es la industria del cine. Entonces, ya una vez esto, y como dice aquel refrán, muchos vuelven a su primer amor. Eso dicen, a mí no me ha pasado, pero suelen decir que muchos pasan. Él vuelve otra vez a Apple, ¿sí? Lo contratan, ¿por qué? Porque Apple empieza en una decadencia, porque ya no hay innovación, ya no hay productos. Entonces ahora sí, oiga, sí, qué pena contigo, la verdad es que estabas un poquito como medio arrebatado, pero te queremos de nuevo, queremos que otra vez nos ayudes, ¿no? Porque igual empezó la competencia, porque como ya había el computador hogareño, entonces ya todos empezaron con esa misma onda y empezaron a competir las grandes empresas, y dice, ok, listo, y él vuelve como un CEO temporal, ¿no? Y aquí pasa algo también maravilloso, y es que él empieza a crear nuevos productos dentro de Apple, porque también empieza y sigue con su mentalidad que necesita la sociedad. Y aquí pasa algo interesante, y es que, no sé, aquí todos conocimos el Walkman. No hay alguien, pues, yo lo conocí perfectamente, alguien veo joven por allí que, pues ustedes recuerdan ese Walkman, una cosa pesadota que uno aquí hacía ejercicio y esa sudadera uno iba acá, que llegaba y lo colocaba uno debajo de la almohada y ese del cassette, escuchando, ¿no? Y no duraba, y ese cassette que a veces grabábamos, recuerden, y que para coger en la emisora, bueno, eso era, hacíamos todos unos malabares para tener la mejor música, las canciones que más nos gustaban. Y bueno, entonces él dice, oye, pero pues, ¿qué es esta, no? Y veía a los jóvenes sufriendo con eso. Dice, ¿por qué no creamos algo que realmente sea mucho más fácil y útil para las personas? Y él obviamente también mira mucho esto en su hija, que lo escucha, que lo mira, y ahí crea pues este maravilloso, digamos, invento disruptivo,
futuro, que es el iPod, ¿no? Un aparatico donde hay unas 1000 canciones grabadas, que eso pues, es una locura, no sé, ¿cómo así? ¿Cómo graban ahí 1000 canciones? Y entonces ahí él empieza a revolucionar otra industria, porque él crea su famoso iTunes, que es como esa biblioteca musical, ¿no? Donde empieza a cambiar entonces, no solamente ya aquí la informática, el cine, sino en la industria musical. Porque ya empieza, digamos, que a obtenerse. En ese tiempo había un Napster, recuerda que estaba también un poco la idea, de ahí él la coge, ¿no? La mira. Y entonces hace uno de los primeros de los productos más disruptivos que ha tenido la historia, porque no solamente refleja el tema, varias cosas. Uno, pues algo pequeño donde encapsulas varias músicas. Segundo, que es táctil, ¿no? Entonces empieza el tema del mundo táctil que antes no existía. Y luego de esto, entonces él dice, bueno, sigamos facilitando la vida a las personas. Tiene ya el iPod, la música, y él empieza a mirar pues el teléfono que empezó a salir ya, o el celular, pues eso fue de otras compañías que ya empezaron a diseñarlo, pero dice, bueno, ¿y por qué no solamente el teléfono tiene que ser para hablar y para comunicarme con otros? ¿Por qué no empezamos a darle otras utilidades? Porque él hace otra revolución que es muy interesante, y es cómo la sociedad accede a la información. Él siempre se preguntaba eso, cómo lograr que los usuarios, miren, desde la computadora que fue hogareña, siempre uno de sus temas era cómo lograr que la sociedad pueda acceder de manera mucho más fácil a la información que ofrece el mundo. Ni siquiera crear el mejor computador, ni mejor, no, si ven, todo es acceso a información. Entonces, él crea este celular y dice, bueno, ¿por qué no lo unimos? Y ya tenemos el iPod y tenemos algo como diferente y que podamos además escuchar música. Y aquí incluye otra innovación disruptiva, que es todo el tema de las aplicaciones, ¿no? Que hoy es, digamos, una industria en el mundo que mueve la economía. Todo lo que es la tienda apps y todo lo que crean a partir de ahí, todas esas aplicaciones que se genera, y ya mucho más fácil el tema táctil por la pantalla para que las personas puedan acomodarse al celular. Entonces miren la maravilla de lo que él va creando y lo que él va pensando en esta innovación disruptiva. Y luego de esto, pues crea algo que muchos decían, no daban un peso cuando él salió en su super presentación, porque eso sí, para mí es uno de los mejores oradores que existen, y los invito a ver sus discursos, porque realmente tiene una retórica, una elocuencia, convence, mira, que es tan importante para un líder. Entonces él en todos sus discursos va con esa capacidad, y él presenta, pues se sienta allí con su iPad y empieza a mostrarla, y dicen, pero ¿qué es eso? O sea, un aparato ahí grande, pues pero tengo el celular. Le dice, bueno, un aparato, para en un momento lo mismo, para acceder de una información mucho más fácil, porque a veces el celular es mucho más complejo, con menos memoria, más pequeño, entonces crea esto. Y algo que enseña ahí el mundo, y es algo muy interesante para un innovador. Y él dice, lo que yo espero no es responder a las necesidades del mundo. Y uno dice, pues uno siempre le enseñan eso. No, yo espero crear necesidades. Entonces miren la capacidad de él para no solamente mirar lo que necesite responder, sino ir más allá y crear nuevas necesidades para esas personas. Aquellos que ya tenemos iPad, se vuelve un instrumento de nuestro día a día. Sí, en el trabajo, nuestro libreto, libros, aquí por lo menos yo a veces tengo mis libretos en las clases, las preparo, las muevo, es mucho más fácil, o sea, se vuelve ya realmente, yo nunca pensé que iba a necesitar un iPad. Y realmente se creó, o tengo esa necesidad creada, en la cual me parece muy interesante. Entonces miren parte de sus frases que me parece, que miren el tema, lo que yo les decía, cuál es su objetivo. Tenía más de $1 millón cuando tenía 23 años, y más de 10 millones cuando tenía 24, y más de 100 cuando tenía 25, y nunca fue importante porque nunca lo hice por dinero. Cuando tú haces las cosas por realmente lograr un bienestar en otros, por lograr una transformación en otros, de una sociedad, de ir más allá, y cuando tú tienes toda esa pasión para hacerlo, créeme que el dinero te llega fácilmente, porque vas a ser exitoso. Y aquí empezamos a ver cómo la felicidad y la innovación se empiezan a combinar. Porque la felicidad, para mí la innovación es que necesitas ser feliz y también crear felicidad. Cuando hablo de felicidad es de prosperidad, ¿no? Lo hemos hablado, de prosperidad en la vida, de crecimiento, de bienestar, de calidad de vida. Entonces, cuando yo empiezo, y muchos a veces miramos y veo muchos emprendedores a lo largo de mi vida, que les pregunto, oye, ¿y tú por qué quieres crear esta empresa? Me dicen, no, es que necesito plata. Desde ahí arrancó mal. Tu negocio va a fracasar. Porque vas a estar tan pendiente de crear plata que te olvidas realmente lo que necesita la sociedad, y tu producto no va a ser innovador. Porque la innovación se crea cuando hay empatía con la sociedad.
Cuando veo qué necesita esa sociedad y frente a eso yo respondo. Y nuestra sociedad va a hacer que lo acoja, lo compre, lo adquiera y te vuelves exitoso, porque lo hiciste para eso. De lo contrario, va a ser muy complejo, ¿no? Entonces, eso es importante que aquellos que diseñan, que estamos en el tema de áreas de innovación, que pensemos en eso. Yo en mi tema, que soy investigadora, a veces los investigadores y mis colegas tenemos esa sensación de saberlo todo. Y nos pasa mucho en las universidades, ¿no? Que encontramos como que, no, pues yo tengo un doctorado, un postdoctorado y creemos que la investigación que estoy haciendo es una maravilla al mundo. Y muchas investigaciones en las universidades se quedan allá en anaqueles, en libros, en publicaciones. Y muy poco de eso sale a la sociedad. ¿Estás siendo empático con la sociedad? ¿Estás siendo realmente innovador? ¿Lo que estás investigando sirve para la sociedad? ¿O es algo que tú desde tu propio interés y desde tu propio, digamos que visión, corta visión, piensas que estás devolviendo al mundo, ¿no? Entonces, esta digamos que es la historia de este otro gran personaje. Y bueno, y nos vamos a otro, un tercero, y el final, pues para no estar cuentos de tantos, pero que han sido, digamos que personajes que me han impactado muchísimo. Este personaje, ¿sí? Es uno, digamos, de los innovadores que los que más nos ha enseñado que para ser innovador se necesitan dos cosas. Uno, coraje, de insistir, insistir e insistir. Y dos, que para tú poder lograr tus sueños también necesitas compartir tus sueños con los demás y poder trabajar en red. Si no, es muy difícil poder trabajarlo y poder hacerlo. Entonces, este personaje, ¿sí?, nos enseña, es un personaje que llegó a cumplir sus sueños a costa de todo. Y no me digan que no hay nada más delicioso en la vida que uno llegar a una meta, a un resultado, cuando la gente te dice, no, eso no se puede. No, lejos, no puedes hacerlo, o sea, olvídate. Y uno dice, no, pero es que yo puedo y yo puedo hacerlo. Y cuando lo haces y decir la satisfacción es que lo logré. A costa de que muchos me dijeron que no, tuve la capacidad para hacerlo. Y eso realmente es algo muy satisfactorio. Y nos pasa mucho en la vida que muchas veces vamos en contra de la corriente y muchos nos dicen, ojo que vas en contra de la corriente. Y a veces eso te llegas mucho más fácil a lo que tú esperas. Porque la gente, pues a veces tenemos ciertas rutinas y creemos que el éxito, porque el éxito para cada uno es de manera diferente. Y esto es decirlo, muchos nos venden que el éxito es, bueno, tu casa, tu carro, tu beca, tu familia y punto. Eso no necesariamente sea el éxito, cada uno tiene su estándar de éxito y nos dejamos a veces guiar y por ese miedo en la sociedad, porque ese es otro tema bastante difícil en esta parte del continente latinoamericano, y lo cual yo he aprendido, digamos que en otras partes, en otros países que he tenido la fortuna de estar o vivir, y es que los latinoamericanos nos damos mucho por el que dirán. Mucho por la apariencia, mucho porque queremos evidenciar a otros que estamos logrando cierto éxito, cierto dinero, y de pronto en los países europeos eso es un poco mucho más tranquilo, ¿no? Entonces me llama la atención porque cosas sencillas, como si alguien nos va a visitar a la casa, entonces no, ponemos la casa súper bonita y que compramos y entonces queremos que todo parezca perfecto y el esposo y los hijos y todos sonrientes y aquí no pasa nada. Si ustedes van de visita, por ejemplo, a otra familia alemana, española, primero la forma en que te reciben es como de la casa, súper frescos, con el pantalón, con un moño acá. Lo importante no es cómo te vean, sino hacer sentir bien a la otra persona. Porque las apariencias no tratas de aparentar, porque ya todos y cuentan sus historias, sus tragedias y se ríen de sus tragedias. Y yo decía, qué raro, acá en Colombia tratamos de cuando va la visita, que toda nuestra vida es perfecta, ¿no? Nuestros hijos y vamos y el mejor colegio y entonces presentamos como, ¿sabes? Y yo decía, desde ahí arrancamos. Y las apariencias nuestras es que tú eres más entre más tengas, ¿no? Entonces, wow, pero mira el carro que tiene, pero mira la casa que tiene, pero mira el apartamento que tiene. Y nos olvidamos, ¿sí?, que esta vida tan corta y tan bella es realmente de conocer cada persona desde donde va, ¿no? Como compartir sus aprendizajes, sus sueños, relajarnos, ¿sí? Y esa parte, como vamos a ver, cuando nosotros nos relajamos, es precisamente cuando somos personas más innovadoras. Porque cuando estamos relajados, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, en un bar, con amigos, tomando cerveza, una copita de vino, cuántas ideas nuevas hemos creado? ¿Cuántos nuevos negocios hemos creado? Siempre vamos y decimos una cerveza, uy, ve, qué bueno que nos montemos un barcito con música así, ¿no te parece? O una pizza, ¿no? Y empezamos a idear y empezamos a crear todos esos super proyectos que se quedan ahí,
¿no? Se quedan ahí después de esa conversación y somos tan descarados que después pasamos por algún negocio y decimos, ve, nos copió la idea. Yo eso ya lo había pensado. Porque eso nos quedamos en idea, pero ahí, como hablamos, el tema de innovación. No necesariamente una persona creativa es innovadora. Yo puedo crear muchas ideas, pero cuando no las llevo al mercado, pues sencillamente se quedan ahí en creación de ideas. Entonces, este personaje que les voy a comentar es muy interesante porque él, a través de unas digamos recursos o a través de unas limitaciones logra su sueño, ¿sí? Que es cómo llevarlo o cómo digamos que nos enseña cómo sin importar el que dirán, sin importar la sociedad, logra unos sueños. Esta es la historia de dónde puede llevarte a veces tus sueños y cuando eres convincente de eso. Entonces, no sé si alguno lo han escuchado, ¿sí? Este es Gastón Acurio, que es el chef más reconocido de América Latina. Tenemos la fortuna de tener aquí uno de sus restaurantes aquí en Bogotá, que se llama Astrid y Gastón. Y básicamente es la historia de cómo hoy Astrid y Gastón, que empezó con un restaurante, y le voy a contar la historia hoy, tiene un emporio más o menos de 37 restaurantes en el mundo, en 11 países, factura más o menos $100 millones al año. Y no solamente lo interesante de acá es que no les voy a contar cuál es la innovación de su culinaria, porque de aquí salimos muertos de hambre y nos vamos a comer. Se trata más que todo es cómo este hombre logró generar todo un movimiento. Esa es la historia de Gastón Acurio. Este personaje es un hijo de cinco, único hijo de 5, es decir, pues sus 4 hermanas y él, de una familia de las más reconocidas de Perú. Su padre toda la vida, un político súper reconocido, ¿no? Un ingeniero civil que es senador de la República y con toda una tradición familiar. Pues el niño desde los 7 años empieza a divertirse en la cocina con su abuela, cosa que al papá no le gustaba. Decía, oye, es como que, ¿no? Él iba y le mostraba sus platos y papá mira tal cosa y él como que no mucho orgullo, sí, sí, mi amor, pero pues lo más importante era pues su reconocimiento, ese prestigio que se tenía. Entonces cuando termina bachillerato le dice, papá, yo quiero dedicarme a la cocina. Obviamente el papá se le ríe y le dice, ni loco que estés, o sea, en la vida vas a cocinar, yo quiero que tú sigas la misma tradición familiar, toda la vida has sido un político, tú eres mi único hijo hombre y yo quiero que sigas esa proyección, pues de, ¿no? Tradición de la familia, crema y nata del Perú y tal cosa. Entonces, como sea, lo matricula a la universidad, va a pasar su examen de admisión y este man dice, no, yo la verdad no quiero, no estudio nada, yo no voy a pasar ese examen. Pues nada, ¿qué pasa con los mejores resultados? ¿Cómo? Pues porque toda la vida había estado pues, escuchando política, derecho del papá, entonces pues simplemente respondió y le fue súper bien. Entonces el primer año que le entra obviamente es súper aburrido, no iba a clase, perdió todas las materias, expulsado de la universidad. Entonces el papá le da casi literalmente un ataque, es más, entra pues toda esta tristeza, todo este miedo, ¿sí? Y empieza de una manera como a manipular a su hijo desde el punto de vista que cómo no va a ser. Entonces el hijo pues ya con un tema de la conciencia, ¿no? Ese remordimiento, dice, no papá, sí, yo voy a estudiar Derecho, no te pongas así. Y se fue a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid. El primer año con honores, el man súper bien, el primero un sobresaliente en todo, pero pues obviamente él era pagado, o sea, eso no es lo que lo motivaba. Y él empieza con los amigos a trabajar por las noches en eventos de la Embajada de Perú. Entonces empieza a hacerles como cositas, entonces por ahí les llegaba cuentos como que el papá, tu hijo, mira qué maravilla, está ayudando, entonces siempre la presión de la familia, ¿no? El caso es que él pues en silencio se matricula a la Escuela Hotelera de Madrid a estudiar todo este tema de culinaria, así en todo el calladito pues que la familia no se entere, y un día llama a su papá y le dice, papá, te tengo una excelente noticia, me gradué. Papá, no, mijo, qué emoción, qué bien, por fin, ¿no? Sentó cabeza. Me dice, pero es que me gradué de cocinero, no de abogado. Entonces, escándalo familiar, ¿cómo así que te gradúas de cocinero? Bueno, en fin, otro escándalo, otro semiataque del papá, y lo que hace ya, pues bueno, estudie lo que le guste, y entonces él se matricula en una de las escuelas más famosas de París, que es Le Cordon Bleu, donde él empieza a estudiar todo el tema de lo que es pues gastronomía. Y a los 23 años se convierte en uno de los jóvenes, en uno de los chefs o jefes chef más jóvenes de París. Entonces, maravilloso, conoce a su gran amor, que es Astrid,
porque pues hace parte del nombre de su restaurante, una alemana, que muy jóvenes pues tienen el sueño y dicen, listo, estamos preparados para comernos el mundo, y viajan para Lima a montar el sueño típico de la mayoría de los chefs, que es montar su restaurante francés. Entonces llega a montar su restaurante francés. La familia dijo, ni cuente que lo vamos a apoyar. Usted solito se metió en eso, ni un peso por parte de su familia. Cero. Ella embarazada. O sea que eso arrancaron a gatas. Él dice que él se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, abría el restaurante a las 7 de la mañana, lo cerraba a las 2 de la mañana y los domingos contabilidad. O sea que el man súper duro sacar su restaurante. Sin embargo, aquí hay algo que nos enseña él y es muy interesante porque él dice, era estábamos tan cegados a cumplir ese sueño típico, ¿no? De lo que estábamos hablando ahora, que a veces nos venden como un éxito típico, una felicidad que hay, que es lograr esto, que era su restaurante francés. Y como que él empezó a entrar a poder desarrollar ese sueño, ese gran reto, pero sin ver qué estaba pasando alrededor. Y en casos, por ejemplo, que para lograr ciertos ingredientes o suministros para su restaurante francés era muy complicado. Entonces, que por ejemplo, champiñones deshidratados, eso no se conseguía en Lima. Entonces tocaba importarlo, se demoraba, era mucho más costoso y no empezaba a observar lo que había realmente en Perú. En Perú, por ejemplo, existen más de 500 frutas con sabores diferentes, verduras inimaginables. Entonces él en algún momento empezó a decir, bueno, ¿y por qué no empezar a desarrollar o empezar a ver qué tenemos acá? Y él hace su primer viaje en el 2002 a todo Perú y lo llama una aventura, porque ahí saca su primer libro que se llama Perú, una aventura culinaria. Y empieza a ir donde diferentes tribus, empieza a ver qué alimentos tienen, qué tienen para compartir. Y aquí nos empieza a ver en un perfil muy interesante como innovador. Y es que la necesidad a veces que tenemos de compartir información. Es una persona en la cual vamos a ver en la historia, él nunca se quedó con información, al contrario, trató siempre de mostrarla y proyectarla. Trata, porque pues, obviamente sigue vivo, son personas muy jóvenes. Entonces, él empieza de este tema y ahí realmente es donde él empieza a innovar. Entonces, su decisión básicamente fue esa. Ahora bien, encontró entonces esa autenticidad que esperaba en esos alimentos, en esos ingredientes que él estaba buscando en Lima. Y no solamente, y aquí viene la historia de cómo no piensa, quiero montar el mejor restaurante. No, ¿por qué no montar un movimiento? Y pasa algo muy interesante y es que empieza a hablar con otros chefs. Oye, te tengo algo por compartir, imagínate que encontré esto. Ustedes imagínense en esta industria donde hemos escuchado toda la vida, ¿qué dicen los chefs cuando vamos a un restaurante de las recetas? El ingrediente secreto del chef, ¿no? El ingrediente secreto de la abuela. Todo es como en silencio. Pues no, este man al contrario lo que hace es decir, vengan, yo tengo esto, ¿cómo podemos hacer? Descubrí tal alimento. Oye, ¿por qué no nos montamos un programa de televisión donde podamos compartir entre todos las recetas y así las vendemos? Y se monta todo este grupo de chefs jóvenes y montan este programa de televisión donde empiezan a mostrar qué están haciendo, qué están encontrando. Y algo muy interesante es que él se une con los productores de campo, los campesinos, a ver qué es lo que producen, cómo lo hacen, cómo son los alimentos, cada cuánto, todo esto para aprender de parte de ellos y ver también cómo puede de alguna manera explotar. Entonces miren lo interesante de eso, es que él empieza no solamente con la mentalidad de su restaurante, sino de realmente montar ese movimiento y una identidad propia. Y aquí nace la marca Perú. Hoy la reconocemos en el mundo como una de las mejores gastronomías. Y este es uno de los causantes, este señor, de lograr ese movimiento. Entonces, actualmente la gastronomía en Perú representa el 9.5% del PIB peruano. ¿Por qué? Porque se genera un movimiento entero frente al tema de gastronomía. Entonces él empieza a decir frente a su grupo, frente a este grupo de chefs, oiga, ¿por qué en vez de seguir recibiendo migajas, porque eso es lo que hacemos muchos de los restaurantes? Recibir migajas quiere decir recibir ideas de otros, los mismos platos de otros, las mismas pastas de otros, las mismas recetas de otros. Creamos nuestra propia cocina, que no se llame ya la cocina italiana o la cocina francesa, sino la cocina peruana. Y allí arranca esa identidad. Entonces él lo que arranca es que un tema importante, y es que ellos no compiten, comparten información. Entonces a veces, por ejemplo, me parece súper interesante cuando alguien va a tener un sueño, un proyecto y dice, ay no te la cuento porque es que si la cuento se me daña. Es mejor no contar las cosas. ¿O no les ha pasado?
¿Sí? Cada vez escuchamos eso y no, puede ser que al final cuando yo comparto mis ideas con otros podamos lograr esa sinergia y poder lograr algo grande. Porque es que si pensamos en esos sueños cortos, porque a veces hasta las mismas otras personas nos alientan o comparten, sí, porque no hacemos eso, ven yo te ayudo y salimos adelante. Nos quedamos muchas veces en el egoísmo o en el miedo, en el temor de mi propia idea, que me la van a robar y si la digo, ¿no? Y estamos también en ese mundo de la investigación, no, que es mi investigación y mejor no la hablo, ¿sí? Muchísimo encontramos de eso. Cuando realmente hoy hablamos de innovación abierta, cuando hoy hablamos de aprendizaje colectivo, cuando hoy hablamos de formación por grupos, porque esa es la manera más fácil de aprender, de compartir y no solamente de aprender y captar información, sino de generar nuevo conocimiento que sea mucho más grande y que aporte con mayor impacto a la sociedad. Entonces este man lo que hace es eso, súper interesante porque dice, ok, empecemos a compartir nuestras ideas. Lo que hace al final Astrid y Gastón, sí, y lo que lo identifica es esa visión que tiene, una visión no solamente a corto plazo, sino una visión de un gran impacto para poder cambiar y no solamente que Perú se empiece a identificar por su maravillosa arquitectura como es el Machu Picchu, sino que también ¿sí? Se empieza a identificar a Perú como esa ciudad gastronómica de admiración en el mundo, ¿sí? Como decía un premio Nobel que conocemos, Mario Vargas Llosa, realmente lo que él logró fue una hazaña social y cultural en el país. Poder cambiar una cultura en el que hoy empezó con 0 escuelas de culinaria y de gastronomía, hoy tiene más de 300, con 80,000 estudiantes por cada una y que se gradúan 15,000 chefs al año. Entonces, lo que logra finalmente, este gran sueño de él, de montar ese gran movimiento a través de la innovación, es que hoy se reconozca al Perú, los últimos 4 años, se reconozca como el mejor destino gastronómico del mundo por los World Travel Awards, que es quien de alguna manera pues son los que miden este nivel. Él crea también no solamente este movimiento, sino estrategias como las ferias gastronómicas en Perú, donde invita a grandes chefs del mundo, a productores, a consumidores, para que sus platos salgan en primera página del mundo y se pueda de alguna manera empezar a curiosear y a descubrir. Es decir, no solamente se empieza a cerrar en su país, sino empieza a abrirlo al mundo y a compartir con el mundo sus recetas. Y eso seguramente, obviamente, le traería muchos más éxitos que lo que posiblemente un gran restaurante, en algún momento su restaurante francés, él pensaba. Algo que me pareció súper interesante de él es que dice, en el momento en que nosotros íbamos a abrir el restaurante, nadie daba un peso por nosotros, nadie nos apoyó. Cuando llegamos a Perú con mi esposa y empezamos a pedir préstamos, muchos préstamos. Y a nadie, como nadie creía en él, a nadie se le ocurrió decir, oiga, yo le presto, pero me hace socio de un 5, 10, 15%. Si a alguien se le hubiera ocurrido y hubiera creído en él, hoy fuera millonario con acciones de este restaurante. Pero a veces nos pasa eso, que no creemos en nosotros mismos, que no creemos en nuestros sueños, que no los defendemos, que no creemos en las ganas o en la capacidad que tenemos para hacerlo y nos dejamos llevar, como hemos dicho, por esa corriente de las personas que nos dicen todos los días no se puede, tú eres una persona ya de mucha edad para empezar un negocio, mejor la estabilidad, acuérdate que el éxito es tener un buen carro, acuérdate que el éxito es tener una buena casa. Oiga, ¿y sus sueños? ¿Y sus ideas? ¿Y sus proyectos? Entonces, lo que él hace es crear esa marca Perú, hacer que los cocineros peruanos no solamente hagan el mejor trabajo, sino empiezan a tener fervor patriótico. Sí, o sea, el cocinero hoy, el chef peruano, pues es el más grande, orgulloso de su cocina, porque en este momento quieren ser la capital gastronómica sobre París y Roma, que en este momento son las capitales gastronómicas del mundo. Atraer no solamente cantidad de personas, porque no solamente la gastronomía, miren todo lo que acarrea este sueño, porque no solo la gastronomía, sino también tema de turismo en un gran país. Y obviamente integrar. Entonces, y toda esa conciencia ecológica, que me acabo de acordar algo, y es que también crearon conciencia ecológica en sus comensales. Por ejemplo, el tema de las vedas, ¿no? De los camarones, que es algo, digamos, que tan importante. Antes en Perú pasaba y contaban que cuando existían estas vedas iban todos como que, ay, como ese alimento prohibido, venga, yo voy a comer. Y todos ya se pusieron de acuerdo y le respondían, si yo en este momento preparo camarones, el próximo año no los vamos a tener. Cuidemos el mundo, cuidemos nuestros océanos. Y sacaban mensajes así en todos los restaurantes. Entonces se vuelve un colectivo.
qué bueno sería también nosotros empezar a crear ese colectivo aquí en nuestro país, aquí en Colombia. ¿Será entonces acaso que nos falta a veces pensar en colectivo? Y a veces nos ensimismamos como en ciertos intereses propios y nos falta a veces pensar cómo podemos lograr sueños en colectivo, en grupo, para mejorar nuestra sociedad. Entonces, ¿qué tienen de común estos innovadores? ¿Quién me dice? Sueños. ¿Qué más? Palabras. ¿Ah? Pasión. Pasión. Muy bien, qué linda palabra. ¿Qué más? Se arriesgaron. Muy bien. Trabajar por la sociedad. ¿Alguien más? ¿Qué más tienen de común? Consistentes, disciplina. Compartían conocimiento. ¿Sí? Eso es un poco, digamos, lo que hemos hablado. Es decir, aquella palabra que eso nos falta, que es actitud ante la vida. ¿Sí? Evaluemos cada paso en lo que hacemos. Yo siempre digo, qué interesante es pensar que donde lleguemos, dejemos huella. Siempre. Esa huella significa una buena palabra, una buena actitud, una buena sonrisa, que nos falta tanto. Miren, hoy en día nosotros, y a ustedes nos pasa, si llega un chico súper piloso y súper inteligente y que ha tenido el mejor honor y te dice, hola, ¿cómo estás? Sí. Y llega tarde y siempre con esta cara. O uno que no tenga tanta inteligencia porque siempre llega, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Aquí trabajando, contento, feliz, ¿qué necesitas? ¿Para dónde voy? ¿Dispuesto? ¿A quién contratas? Sí, al segundo. Entramos a veces en la vida, entramos a nuestras oficinas desde nuestro caminado, y yo desde ahí les digo, realmente eso es lo que nos despierta, porque nuestro cerebro, cuando nosotros estamos con una actitud motivadora, a pesar de que a veces todos tenemos tristezas, todos tenemos problemas, la vida, todos hemos tenido aprendizajes, de alguna manera la vida sí es tan hermosa que si no aprendes, vuelve y te da la vuelta y te da el torbellino, y hasta que otra vez, si no caíste y no aprendiste, vuelve y te da el torbellino, hasta que realmente tú aprendes y pasas ese torbellino y sigues a otro, ¿no? Eso es así, la vida es una constante. Pero cuando tú tienes una actitud altiva, una actitud que siempre digas, ay, qué rico hablar con esa persona, mira, siempre tiene como cosas nuevas, es fresca, oxigena, vas a empezar a generar también una serie, llamémoslo a mí, de colectividad, de compañerismo, que te ayuda a seguir adelante. O cuando estamos tristes, no crean que siempre dicen, ay, pero si uno con problemas y siempre pasa más problemas, al caído caerle. Pero es que si estás con una actitud triste, una actitud negativa, una actitud de que yo no puedo, una actitud de derrota, sencillamente nadie te va a levantar, nadie te levanta, solo tú lo haces. Entonces esto para mí es la principal palabra que necesitamos para ser innovadores. Tenemos las mejores ideas, los más inteligentes, con 20,000 doctorados, no, pero si uno tiene esa actitud ante la vida, esa actitud innovadora, y cuando hablamos de actitud innovadora, esa actitud apasionada, esa actitud de tomar riesgos, esa actitud de valentía, esa actitud de coraje, de disciplina, pues no lo vamos a lograr. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué no me llega la planta? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué eso? Bueno, ¿será que te falta actitud? Posiblemente, más allá de recursos o inteligencias. Es más, hoy en día lo que se habla es que una persona, ¿sí? Uno en las organizaciones, en alguna ocasión yo fui directora de desarrollo de talento humano de Nestlé de Colombia. Y allí básicamente nosotros medíamos las 3 inteligencias: inteligencia intelectual, emocional y social. Y tenemos diferentes formas y conductas para evaluarlas. ¿Y qué creen? ¿Cuál era la inteligencia más importante para nosotros? La emocional. Completamente. Luego la social y por último la intelectual. ¿Por qué? Porque para la emocional y social son los grandes líderes que llegan y que son capaces de trabajar en equipo. Y son aquellos que dan más. Nosotros teníamos un semáforo para medir a las personas, rojo, amarillo y verde. ¿Qué significaba eso? Es decir, una persona, por ejemplo, que lo hacía bien, hacía su trabajo como tiene que ser, iba en amarillo. ¿Por qué? Porque es que si no te pagan por hacer las cosas mal, te pagan por hacer las cosas bien. Pero eso es el estándar. O sea, nosotros decimos una persona dentro de lo normal o una persona ordinaria, no desde el punto de vista ordinario, algo así como, ordinario como dentro de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona extraordinaria, esa persona que estaba en verde. ¿Y cuál es esa persona extraordinaria? La que daba más.
la que no solamente hacía su trabajo bien, que de por sí ya es muy difícil hacerlo en cualquier empresa, que te destaques por eso, sino que ibas más allá, que por algo tus competencias te hacían tu visión, tu trabajo en equipo, estabas en otras áreas, que tenías esa inteligencia social, emocional para manejar las personas, a pesar, digamos, que de esa orientación de que cumplía los resultados, había algo más que te caracterizaba como persona, como líder, y esas personas iba verde, es decir, ascenso a corto plazo a otro cargo, sea en ascenso horizontal o vertical. Y las de rojo, pues ya sabemos que eran como personas que evaluar porque no estaban haciendo bien su trabajo y que tenían que entrar en un proceso de coaching o de formación para mirar cómo podían, digamos, mejorar esas competencias. Entonces, eso, digamos, que hace un talento innovador. Si ustedes dicen que rico, soy una persona innovadora, es que pasan de lo ordinario a lo extraordinario. Porque el innovador, como hemos visto, estos tres personajes dan algo más allá, una actitud que hacen que han transformado el mundo. Yo les pregunto a ustedes, en este momento de la vida donde se encuentran, si tuvieran que invertir ahora en lo mejor para su futuro, ¿dónde pondrían su tiempo y energía? Que dicen, con eso mi futuro va a estar, es lo que yo quiero este futuro para mí. En este momento, ¿dónde invertirían más su tiempo y energía? Aprender, muy bien. Me encanta la palabra, muy fuerte. ¿Qué más? ¿Quién me dice? ¿Seguirían invirtiéndolo en lo que están haciendo? ¿Les falta algo más por invertir? ¿O están dejando de lado algo que quieran hacer? Y aquí, algo muy interesante, nos vamos ya un poco, digamos, de pasar estos objetos un poco a lo científico, que digan, no, pues es que está muy bonito, Carolina habla de los tres líderes, que Steve Jobs, que el chico de allá africano, que el chef. Bueno, también esto hay un concepto válido y científico que nos permite validar que no es un tema light, que estamos hablando como que la felicidad y la innovación y nos damos abrazos a todos, suena muy lindo. No, científicamente es validado que estas dos palabras dan, digamos, son un dúo perfecto, una dupla para que una persona o para que una comunidad sea próspera. Un estudio muy interesante de un investigador que se llama Robert Waldinger, él lo que hace es, en este momento es el cuarto director de ese proyecto. ¿Por qué? Porque este estudio arranca en 1938. Entonces toman 700 hombres, ¿sí?, de diferentes estratos, o sea, estudiantes de la Universidad de Boston, pero también de barrios pobres de Boston, y empiezan a partir de esta edad, de los del 38, a hacerles un seguimiento a sus conductas y a su comportamiento. Todo, desde su comportamiento, digamos, estado mental, físico, emocional, hasta hoy en día se sigue estudiando las generaciones de estos 700 hombres, es decir, ya están hijos y nietos dentro de este estudio. Entonces miren que este se llama el estudio del desarrollo humano, una investigación súper interesante, porque imagínense estudiar todos estos personajes, que realmente, qué es aquello que los motiva, cuáles son su conducta, su comportamiento, qué hace que sean felices, qué hace que sean infelices, cómo ha sido su crecimiento y desarrollo humano a lo largo de todos los años. Entonces es una investigación espectacular, y ellos en ese entonces, en el 38, cuando eran pues jóvenes, en este momento les preguntan la misma pregunta que acabo de hacerles a ustedes, algo similar, pero dicen cuáles son las metas más importantes de su vida en este momento, es decir, aquello que ustedes quieren invertir para lograr en su vida, ¿sí? Entonces adivinen qué contestaron ellos. ¿Ah? Ser felices. Joven, estamos hablando, ¿qué más? Un joven. ¿Ah? Hacerse ricos, ¿no? Esa es la palabra de un joven. Yo quiero hacerme rico. Para eso esa es mi gran meta en la vida, hacerme rico. Entonces, ¿cuánto les pregunto a ustedes si esa es una de sus metas hoy en día? Hacerse ricos, ¿no? Ahora bien, hoy en día a los nietos, ¿sí?, hijos de estos 700 hombres, les hicieron la misma pregunta. ¿Cuál es la meta de su vida? Los famosos millennials, que tanto nos dan dolores de cabeza en las organizaciones, ¿qué creen que respondieron? Ser famosos. Ser famosos, a lo Justin Bieber, ¿sí? Entonces, dinero y fama son algo que posiblemente desde jóvenes nos venden como aquel éxito en la vida. Hoy les pregunto a ustedes, ¿ese es dentro de sus metas, es ser ricos y famosos?
Unos dirán sí, otros no. Y ahora los que dirán sí no es que esté mal. O sea, tener dinero y tener fama no es malo. No, aquí no se trata de decir, no, es que nos dijeron Carolina que para ser felices hay que ser pobres. No. No. Es algo pues, importante para nuestra vida. Pero eso no significa felicidad. Y recordemos que siempre que yo hablo de felicidad es porque realmente es importante para empezar a tener ese pensamiento innovador que tenemos. ¿Por qué? Y aquí va algo interesante, y es que la fama y el dinero genera ansiedad. Cuando a nosotros no nos llega el dinero, obviamente nos sentimos ansiosos. Cuando no éramos famosos, el qué dirán, ay, pero mira, es que no me dieron la palmadita, así como que no me dieron el reconocimiento en grupo, ¿no? Porque la fama es también, no hay nada como cuando estoy en una junta y nos dicen, Carolina, por favor, un aplauso para ella, hizo un excelente trabajo. Gracias, gracias público. Esto lo hice gracias a ustedes, si no fuera por ustedes no hubiera llegado aquí, ¿no? Entonces uno se siente con esa satisfacción porque para uno es muy importante la fama, es decir, ese reconocimiento. Que bueno, en la vida seríamos que no nos importen tanto los aplausos ni tampoco las condolencias, simplemente pues es nuestra vida, como va, viene, pero no tiene que ser porque entonces soy más y me aplauden más, o soy menos y me critican más, ¿sí? Porque eso es lo que hace que nuestra vida es un péndulo y nos genere unas ciertas ansiedades. Ay, mi jefe no me reconoció. ¿Y es que usted está trabajando por su jefe? ¿O está trabajando porque a usted le gusta? Porque ese proyecto lo hizo con pasión, porque aprendió, porque le gustó, porque se trasnochó. Usted necesita que por ese trasnocho lo feliciten, le digan, ay, qué bien, qué buen trabajo que hiciste hoy. Entonces si me lo dicen contenta y si no, entonces súper triste. Entonces, realmente eso es lo que hablamos, ¿sí? De la ansiedad. Cuando no nos genera, miren, ¿cuántas veces no nos ha pasado que si no nos han felicitado, llegamos tristes a la casa? ¿Nos ha pasado o no? Claro que sí, nos pasa, a todos, porque nos gusta el reconocimiento. Y dinero, pues ni se diga, ¿no? Que es uno de los estrés constante, total. Entonces, miren aquí lo interesante. Y es que esa ansiedad, que precisamente la fama y el dinero, afecta al cuerpo, obviamente. El cuerpo puede afectar la mente, porque hace parte de nuestro cuerpo. La mente, pues afecta nuestro comportamiento y finalmente ese comportamiento afecta los resultados. Innovación son resultados exitosos en el mercado. Entonces, si usted está estresado, si usted está pensando en lo que no es, pues está ansioso, no es capaz de crear, no es capaz de generar ideas y por tanto no es innovador y por tanto no es exitoso. Entonces, miren cómo se va encadenando todo esto, ¿no? Entonces, algo aquí interesante y veamos entonces cómo ese cambio, ¿sí? De la configuración en el tema de lo que es la mente, ¿sí? Puede influir en un mejor comportamiento para innovar. Nos vamos un poco aquí como a lo científico, como revisar, porque no solamente es como que sí, suenan bonito las palabras, es que realmente ocurre en nuestro cuerpo. Porque el cerebro, ¿sí? La ansiedad, nuestras expectativas van de la mano con nuestra felicidad. Un cerebro tranquilo, y estoy hablando de físicamente, ¿sí? Pues realmente conduce a una mayor creatividad. Entonces me encanta esta foto porque ya es interesante aquí saber cómo funciona nuestro cerebro. Cuando nosotros generamos esa ansiedad, ese estrés, ¿sí? Se generan unas ciertas hormonas, ¿sí? Que en algún momento bloquean algunas otras. Esas se llaman las glucocorticoides. Las glucocorticoides son hormonas tóxicas en las cuales cuando se empiezan a desarrollar, lo que hacen es debilitar otras hormonas y en algunos casos hasta las matan. Y esa glucocorticoide se produce cuando nuestro cuerpo está ansioso y está estresado. Aquí vamos a ver una foto súper interesante y es que estas hormonas, la glucocorticoide que estoy hablando, lo que hace es como debilita ciertas conexiones. Ponemos, nuestro cerebro es unos circuitos, ¿sí? Unas neuronas, unas redes neuronales en las cuales se producen pues, cierta energía que una vez cuando nosotros estamos tranquilos, hacen como chispas y es donde nos generan esa famosa frase que dice, uy, tengo una chispa. Es porque realmente está ocurriendo en nuestro cerebro. Si una idea brillante, como que, ay, no, qué felicidad. Es porque realmente nuestro cerebro está funcionando y realmente hay chispas de esas conexiones. Entonces, cuando nosotros estamos ansiosos, estamos estresados, llegamos a casa, nos llenamos de rutinas, no tenemos ese péndulo en nuestra vida que como que me gusta esto, pero yo quiero hacer otra cosa, pero estoy bien aquí en la empresa, pero es que no me gusta lo que estoy haciendo, pero es que aquí me pagan, pero es que este trabajo no es lo mío, y así estoy, ¿no? Y no sé qué, ay, pero es que no sé qué, mis hijos, y entonces después como los... No, y empieza mi vida, es esa.
¿Ustedes creen que el cuerpo no genera ansiedad frente a eso? Porque mi vida se vuelve un péndulo de satisfacción, de insatisfacción, ¿no? Entonces un día estoy feliz, otro día estoy deprimida, el otro día estoy feliz, el otro día estoy angustiada, el otro día estoy estresada, el otro día estoy tranquila. Y entonces se vuelve un maremoto de emociones. Y aquí es importante, quiero definir la palabra, dentro de estos conceptos, la diferencia de emoción a sentimiento. Son dos sensaciones diferentes. Por eso se llama inteligencia emocional. La emoción para mí no es algo tan positivo. Para mí lo positivo es el sentimiento. ¿Qué es la emoción? La emoción es algo que a veces llega sin pensar y sin sentir, simplemente por una reacción. Yo en algún momento o grito, por ejemplo cuando nos pasa que peleamos con nuestras parejas, con nuestros jefes y que, ay sí, todo es lo peor que va a pasar en mi vida, yo también, y peleamos y gritamos y ¿sabes qué? Me quiero ir y no sé qué. Y luego es una emoción y ahí es donde hablamos de inteligencia emocional, que en algún momento yo controlo eso y que trato de hablar, digamos, después y no de descontrolarme de tal manera que hiera, porque después diga, ay no, mi amor, perdón, lo siento, no quise decirte esto, mira, es que fue el momento, fue la rabia, ¿no? Entonces yo siempre digo, en esos momentos cuando sentamos que viene como una bomba y voy a decir cosas que no las siento, es esa parte de ego que nos golpea, que como escuchamos, que nos dijo, o como que lo vimos con otra y que malinterpretamos la situación, porque no sé, entonces viene un descontrol de nuestro cerebro que no, en ningún momento como que es tan difícil controlar, que yo prefiero eso, es respirar y decir, no te quiero hablar, dame 10 minutos y salgo caminando. Y voy allá y lo pienso, porque siempre cuando hablamos y decimos algo que nos hiere, ¿qué pasa? Eso es muy difícil volver a cerrar ese vacío, esa heridita que salió ahí. Entonces, allí básicamente es que esa emoción. O también pasa cuando estamos muy eufóricos, alegres, ¿no? El alcohol, por ejemplo, nos da una felicidad. El bar, la próxima la pago yo. Y uno dice, pues, hijo de madre, me quedé, como pagué todo, yo no sé qué bruto, ¿sí? No vengan, y uno saca la plata y sí, estoy feliz. Y uno empieza a abrazar a la gente, te quiero por toda la vida. Tú sabes que has sido mi amigo, que has sido no sé qué, y abrazamos a todos. Y esa euforia, ¿no? Que es una emoción que no la sentimos. Simplemente llega sin pensarla. Por eso se llama inteligencia emocional, que uno aprenda a controlar sus emociones y no tomar decisiones incorrectas por emociones que en algún momento nos hacen llevar o tomar decisiones que son inoportunas en nuestra vida. Los sentimientos es diferente. Los sentimientos es eso que viene después. Si yo grito a alguien y digo, le dije todo y después me arrepiento y digo, no, mira, yo realmente eso no lo siento. Viene el sentimiento de amor, ¿no? Viene el sentimiento de perdón. Entonces, lo bueno en la vida es tener sentimientos, no emociones, porque las emociones pasan. Es como hablábamos ahora entre el placer y la felicidad. El placer me da una cierta emoción, ay, no, algo prohibido, no sé qué y tal, ¿no? Y esa adrenalina que uno siente con las cosas, pero te pasan rápido. Y luego viene el sentimiento, que es esa felicidad que te da de decir, esa estabilidad, ¿no? No, hice lo correcto, es mi bienestar, mejor no me dejo llevar por esa tortica de chocolate y sigo feliz, y entonces así no me afecto mi cuerpo, ni mi cabeza, ni mi mente. Entonces allí miren la diferencia entre emoción y sentimiento. Entonces, cuando hablo de emociones, y la ansiedad y el estrés es una emoción. Todo ese tema de temores, de dudas, de esos péndulos de emociones, cuando hablo, que se viene ese maremoto todos los días, pues eso genera cansancio físico y a nuestra mente. Porque recuerden que nuestro cerebro está conectado por, creo que es el hipotálamo, con las emociones, ¿sí? Que está, digamos, esa conexión entre lo que piensas y la emoción como tal. Entonces nosotros estamos en una serie de depresión, alegría, tristeza, euforia, no sé, que quiero esta estabilidad pero al final no la doy, y con esa serie de dudas e inquietudes entre soy feliz e infeliz, pues simplemente nos generamos una ansiedad en nuestro cerebro, y lo que hacemos es empezar a debilitar nuestras hormonas o neuronas cerebrales. Entonces miren, este es un cerebro en la cual aquí vamos a ver activo, en lo cual está en un momento de tranquilidad, ¿sí? De relajación, de un estado tranquilo de la vida. Y este, por el contrario, ¿sí? Es un cerebro en el cual está lleno de estrés y ansioso. Entonces miren lo que pasa. Aquí se desaparecen las conexiones. La conexión entre la parte izquierda y derecha, que ustedes saben que es tan importante en nuestro cerebro, que existe la creatividad con el racionamiento. Entonces, cuando estamos estresados, no hay esa conexión.
Entonces empezamos, la creatividad no nos sale, ¿no? Hoy nos ha pasado, cabeza mía, ¿sí? Es porque realmente, como estamos tan ansiosos y tan estresados, pues sencillamente es que físicamente no va a haber una conexión porque tus tan débiles tus neuronas. Otro interesante acá, y es que esta parte de acá es nuestra memoria. Entonces, como no hay conexión, ¿sí? Tampoco hay conexión de lo pasado con el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que como la memoria se debilita, porque el estrés y la ansiedad lo que generan, además de todo este tema de debilitar nuestras neuronas, es que también hace que no haya una buena circulación de la sangre al cerebro, lo que hace que llegue poco oxígeno. Ustedes ven que cuando estamos estresados nos palpita más el corazón, a veces nos estresado presión de pecho, ¿sí? Es porque nuestra sangre no está circulando de manera correcta al cerebro, y hace eso que empiezan a debilitarse nuestras neuronas, y eso que es tan importante, que es la memoria. Por eso es tan importante esos ejercicios de memoria que nos enseñan, ¿sí? Para poder empezar a funcionar simplemente nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una idea necesitamos conectar el pasado con el futuro, es decir, qué ha pasado antes y qué puede ayudar a otros futuros para poder lograr una gran idea. Si nosotros no tenemos esa base o no recordamos, porque uno dice, ay, memoria, ay, verdad, algo dijo Carolina al respecto, ay, estoy pensando en esto allá, entonces ahí conecto y mi cerebro hace un allí, empiezo a pensar y a generar ideas. Entonces miren lo que causa físicamente un estrés, una persona estresante, ansiosa, ¿sí? Y no es que a veces nos dicen, no, que el estrés es malo, no, a veces si lo puedes manejar, esto es bueno porque te crea una serie, sí, un poco de adrenalina que te hace mover y que te hace, ay, sí, qué rico sentir esto, pero no que sientas ansiedad de alguna manera, en que al contrario lo que está sucediendo es que está generando un cansancio físico y emocional a tu cuerpo, que lo puedas manejar, ¿no? Porque esto es que uno va, te levantas temprano, haces, piensas, miras, estás en esa constante dinámica. Por eso es tan importante aquí, y siempre lo que digo para el cerebro es que cuando nos sintamos así, a veces decimos, no, es que no tengo tiempo para eso. La pausa activa que hacen las organizaciones. ¿Cuántos no hacemos feos a las pausas activas? Ay, ahí están los de la pausa activa, qué perdera de tiempo. Y sigo mi computador, ¿sí? O si ustedes se sienten agobiados, vayan y respiren 5 minutos, no más. Que entre oxígeno a su cerebro, porque realmente está haciendo tantos choques que están debilitando sus neuronas, y eso hace que sean ustedes poco creativos para poder empezar a generar y tomar decisiones más rápidas y más oportunas. Entonces, por eso tanto que hablamos del mindfulness, de la meditación, no crean que es porque es muy bonito, porque realmente eso físicamente nos ayuda a nuestro cuerpo y a nuestra mente. ¿El primer grupo de allá? ¿Cómo? Él y ellas. Él y ellas, muy bien, muy original. Él y ellas. Tenemos nuestro primer grupo, él y ellas. Nuestro segundo grupo, exploradores. Bueno, muy buen nombre para este seminario. Entonces vamos a hacer en este momento un ejercicio de creatividad entre el grupo él y ellas y el grupo exploradores. Nosotros, ustedes como son los grupos ganadores, van a ser los jueces y van a determinar quién hace mejor este ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata lo siguiente? Voy a pasar una serie de diapositivas y uno por uno va creando una historia de lo que ve, y el otro obviamente tiene que concatenar pues la historia de lo que el otro ha dicho para que al final creen una historia general. La mejor historia que se crea entre ustedes va a ser la mejor. ¿Listo? Van a ser los ganadores. Entonces vamos a empezar lo siguiente. Entonces empezamos con el grupo de los exploradores. ¿Les parece? ¿Quieren iniciar ustedes? ¿Les parece? ¿O quieren iniciar él y ellas? ¿Quieren así democráticamente? Bueno, entonces el grupo él y ellas quiere comenzar estas maravillosas historias de amor. ¿Listo? Entonces, comenzamos acá y vamos pasando entonces la diapositiva. Empezamos contigo. Era una mañana soleada. Ella decidió irse a descansar en una buena playa, sacar su libro preferido para poner su mente en paz. Pablo iba corriendo hacia Paola para ver su historia de amor, en la cual contenía un poema en el cual declaraba su historia y con la cual iba a poner matrimonio. Llegó Juan y Sandra. O sea, hace parte de la historia, ¿sí? Llegaron Juan y Sandra a visitar a sus amigos Pablo y Paola, y los felicitan por el paso que han dado de su matrimonio en la playa.
felicitaban a sus amigos, ellos por dentro pensaban llenos de envidia que no fueran a tener una mejor luna de miel que la de su país. Pero apareció Andrés, quien estaba también en el mismo sitio, pero no sabía que Paula estaba pensando en casarse con otro, era su esposo. Entonces está pensando en ir a visitar a Paula. Sí, ¿quieres saber? Andrés se da cuenta que Paola se va a casar y decide casarse primero. Una foto y una bonita. Sigue. Pablo y Paola, luego de su compromiso en la playa se casan, pero se dan cuenta que fue una decisión muy apresurada, que no esperaron el tiempo suficiente para conocerse. Y al fin de ese matrimonio deciden poner una historia. Pablo dice, uy, ¿qué voy a hacer? Esto parece una tormenta, no sé qué voy a hacer. Y se sumerge en el alcohol. Ante su decepción amorosa. Y pasó el peor hangover de su vida, después de todo el alcohol que se tomó, no recuerda ni quién fue el burro. Sin embargo, después de algún tiempo de pare en el camino, se dan cuenta que tienen muchas cosas en común y que Pablo tiene que cambiar pues algo de sus actitudes para que ese matrimonio pueda funcionar. Bueno, muy bien, un aplauso. Ha terminado. Muy bien. Ahora vamos con el grupo de los exploradores, muy bien, el grupo de él y ellas, así que vamos ahora a la segunda historia de cómo lo hacen, ¿sí? Para que los jueces determinen cuál es la mejor historia de amor. Entonces arrancamos por acá con la segunda historia. Todos están muy contentos en la playa, soy un grupo de amigos, compartiendo, todos muy contentos. Como siempre, Camila quería sorprender a todos y dar la mejor de las sorpresas, por lo cual estaba muy engalanada. Muy enganada. Andrés, ¿cómo se llamaba? Camilo. Andrés quiere conquistar a Camila, espera encontrársela muy pronto para construir algo juntos. En esa cita que habían acordado Andrés y Camila en la playa, se encuentran para ver el atardecer y empezar un romance de verano. Ese romance de verano se convirtió en realidad luego de pasar la tarde, empezaron a disfrutar de licor, música y comida y terminó en escenas muy pasionales. El resto de compañeros que estaban compartiendo con ellos reaccionaron muy sorpresivamente, ya que Camila no era lo que aparentaba. Ay, ay, ay. Sí, uno del grupo se salió de la playa y cambió, se transformó en mucho. Entonces, fuera de
demás compañeros. Creían que lo había embarrado, realmente. Pero era la embarrada más feliz de la historia que había pasado. El papá de Camila los obliga a casarse. Sí, los obliga a casarse. Y producto de esa noche de pasión en la playa, de la embarrada y del matrimonio, Camila y Andrés tienen a Violeta. ¿Cuál es Andrés? Podemos imaginarnos muchas cosas. Dale. Desafortunadamente, luego de tantos años de casado, Andrés una vez llega a su apartamento y encuentra a la señora Camila con otro hombre en su habitación. Y a Camila le gustó tanto el otro hombre que decidió casarse y tener otra hija. Muy bien, un aplauso por favor por esas historias. Ahora la decisión de los jueces. ¿Quién va? Vamos a ver. ¿Qué sintieron cuando iba pasando o qué se genera cuando iba pasando diapositivas y tenían que decir algo? Ustedes van decidiendo, no me pongan atención. Ansiedad. ¿Ansiedad? ¿Y qué hace esa ansiedad? Bloquea. ¿Sí? Pero el oxígeno obviamente le permite a uno pensar y ya cuando uno se libera de la ansiedad, pues imagina y crea la historia. Claro, y pasa mucho, porque a veces qué dirán los otros, cómo creo la mejor historia, ay, pero porque no me da algo más de lo que estoy viendo, ¿sí? Entonces te angustias. Exactamente. Miren lo importante, si estamos en este momento, si fuéramos todos amigos y estuviéramos aquí relajados y tomando una cervecita y molestando, posiblemente puede ser algo mucho más tranquilo y nos reiríamos y saldrían como unas historias, ¿no? Y tuviéramos la confianza. Pero hay varios ingredientes. Uno, como que no conocemos, de pronto, ¿qué dirá el otro que yo estoy hablando y quiero hacer la mejor historia, pero no puedo? Dos, como la rapidez de pasar, entonces está esa ansiedad que genera. Estos son ejercicios muy interesantes para que hagan con sus equipos de trabajo de vez en cuando, para que se oxigenen y empiecen a ver algo diferente a lo que está. Era generar historias, no era cuéntenme lo que están viendo aquí. Es que a partir de eso me ayuda a generar un cuento y una historia que vaya creando frente a lo que voy viendo. Y muchas veces nuestro cerebro se va, pues cuento lo que está en la foto y ya, no tengo que ir más allá, ¿sí? O sea, lo más fácil es ver las imágenes y describo la imagen. A muchos nos pasó eso, como que no se me ocurre nada, entonces bueno, están en la playa, están cantando y ya, punto, ya dije, ¿sí? Como pasemos rápido. Entonces, es parte de ejercicios tan interesantes que aquí realmente es de tener, miren lo importante que es el tema del oxígeno para nuestro cerebro y de la tranquilidad y de la paciencia que en algunos momentos podamos tener para poder ser más creativos. Entonces, grupo de jueces. Según la estructura gramatical, hemos decidido por unanimidad que gana el grupo de leyendas. Y hacer como ese, entre comillas, improvisación, así tratar de generar una historia que tenga coherencia, que sea secuencial, no es fácil, y menos en crisis cuando reciben todas las grupos que vienen de las mismas organizaciones, pero están integrados o incorporados en otros grupos, y no es fácil tratar de llevar la idea de lo que hizo Freddy, de lo que hizo Carlos o de lo que hizo Román. Entonces la secuencia no es tan fácil y sí me parece que el reconocimiento debe ser para ambos, independiente que aquí hayan tenido mejor libreto en la secuencialidad. ¿Ustedes qué alcanzaron a observar? De pronto fueron muy descriptivos.
entonces no se salieron no imaginaron cosas, cosas que no pasó con el otro grupo. Y que para uno era más, de pronto uno veía la imagen y uno tenía otra percepción de la idea, porque uno no tenía la presión de andar diciendo nada, entonces uno decía, no, pero podía haber dicho nada. Sí. Pero la niña Violeta podía haber sido la misma anterior, no tenía que haberla cambiado. Sí. Pero sí. Si ven, se llevaban mucho como la imagen de ponerle el nombre y entonces le cambiaba la cara al personaje, entonces, ay no, ese es otro, ¿sí? Entonces miren como a veces nos aferramos y de pronto nos cohibimos en poder empezar a crear otras cosas que no necesariamente es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, excelente, nos vamos otra vez a colocar, mil gracias. Y más bien, y parte de ese ejercicio es eso. Entonces los invito a ustedes a tener esas dinámicas constantes para ustedes mismos, para su grupo de trabajo, hacer esto que pareciera que fuera como algo gracioso, que una vez pues no, pues que pierdo el tiempo aquí, pero miren que nos empieza a mirar qué tan bloqueados a veces estamos en nuestro cerebro para crear y generar esas historias o nuevas ideas. Entonces, aquí es importante que podamos hablar en que puede ser que tengamos a veces muchos recursos, que nos encontremos en los mejores espacios, pero definitivamente si nuestro cerebro no está en el momento o está en la situación óptima, y cuando hablamos de eso, un cerebro tranquilo, oxigenado, un cerebro sin ese estrés, sin esa depresión, sin esas mareo de emociones y de sentimientos que podemos tener, definitivamente no servirá. La creatividad es una función completamente cerebral. Cuando nuestro cerebro está funcionando bien, tenemos la capacidad para crear, para tomar decisiones y para generar ideas. Esa es la conclusión de estos ejercicios que hemos acabado de realizar y que nos permiten en un momento determinar la importancia de que nuestro cerebro está en las condiciones óptimas. Sí, es que con lo que estás hablando me hiciste acordar que tengo una hija que cuando ella estaba pequeñita, a ella no le gustaba que le contara los cuentos de libros, sino que le contara cuentos inventados por mí. Entonces yo empezaba a contarle un cuento y en el siguiente y en la siguiente noche me decía, ¿y qué pasó con no sé qué? Sí. Como yo se lo había inventado, pues no me acordaba, entonces me tocaba pues modificar el cuento. Y así pasábamos semanas en una sola historia porque ella siempre le quería dar continuidad, o sea, como que no existía. O sea, el ejercicio de cada historia de amor lo hiciste con ella. Exacto. Pero a lo que voy es a que hoy en día ella recuerda más los cuentos inventados que el cuento de Caperucita, por ejemplo, que fue lo que pasó en Caperucita, no me acuerdo cómo fue. Sí. Y se acuerda mucho más de los cuentos que tú le inventaste y le contaste. Y que ella también inventaba, ¿no? Porque yo, o sea, las dos seguíamos. Pero también, claro, por el tema de la emoción y el sentimiento que causa, porque como hemos visto, nuestro cerebro está conectado con el tema de sentimientos, ¿sí? De las emociones. A mí me genera algo más, ¿sí? Esa memoria cuando yo tengo un buen recuerdo. Cuando dice, ay mira, lo conecto con una emoción, lo conecto con un sentimiento. Cuando es algo que no me importa, a veces ni siquiera me acuerdo. ¿Sí? Cuando por ejemplo encontramos y nos pasa un chico, una chica que nos gustó en algún momento, seguro que se van a acordar el nombre. Si fue ese amor platónico de la universidad, ay mira, ahí está fulanito, ¿no? Y te acuerdas. Pero es una persona que no te causó ninguna emoción cuando la conociste, pues, ay, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se llamaba? Ay, no me acuerdo, y sé ese rostro, ¿sí? Porque no hay una conexión que tu cerebro vaya y en esa memoria y te diga, lo conociste en tal sitio, o esta persona representó esto. Entonces ella se acuerda de eso porque cuando tú le contaste era algo propio para ella, era algo que tú estabas creando para ella y sentía todo el amor que tú estabas dándole a ella, contándole una historia para que ella se sienta bien y para que tenga ese final feliz. Ella lo conecta con eso. Los otros son cuentos impersonales, son cuentos que los crearon otras personas, los hermanos Grimm, y ella no conoció a los hermanos Grimm, así que es el cuento de mi mamá, ¿cierto? Entonces es eso, porque vamos conectado nuestro cerebro con la mente. Entonces, y aquí tenemos en cuenta entonces qué es creatividad, y aquí miren que en el concepto nos es claro cuando hablamos de todo este tema de ejercicios, la capacidad o facilidad para generar ideas originales que tengan valor. Y si necesitamos ideas que tengan valor, es decir, esas ideas originales, pues va muy conectado a lo que hemos hecho de tener un cerebro con capacidad para crearla, con unas neuronas que sean capaces de hacer conexiones entre cerebro izquierdo, derecho, entre pasado y futuro, capaces de empezar a determinar ciertas conexiones que me terminen una idea brillante. Entonces, cuando hablamos de innovación, esto sí es muy importante, porque innovación no es creatividad. Listo, lo primero que necesitamos para ser innovadores es crear, fundamental.
es base. Si yo no creo, es decir, no tengo ideas pues nuevas, todo, pues no puedo innovar, porque las ideas son ideas originales que al final van a permitir mejorar el bienestar de la sociedad, van a permitir un avance por un desarrollo, un producto, un servicio que mejore la calidad, una vida mucho más óptima, un servicio mucho más ágil, etcétera. Para eso es la innovación, ¿no? Que estamos hablando un poco de para felicidad de las personas. Entonces, muchos creemos que, tenemos la superidea, entonces soy innovador. No, la innovación es 1% de creatividad y 99% de ejecución. Usted, como les decía, hemos creado 20.000 negocios, ideas, tengo esta super idea, este super producto, no sé qué, y se quedó ahí. Y llega otro, lo pensó, pero ¿qué? Lo hizo. Y lo sacó al mercado y se les adelantó. ¿Por qué? Porque tuvo ejecución. Y aquí hablamos que esos innovadores que vimos al principio necesitaron eso para su ejecución. Disciplina, coraje, actitud, tomar riesgos, insistir, llevar al cabo, pedir recursos, pedir préstamos, no caer, seguir con sus sueños. Lo ejecutaron y lo hicieron. Muchos, desafortunadamente aquí, y más en nuestra cultura, el colombiano somos muy creativos, pero somos poco innovadores, porque tenemos grandes ideas, pero nos dejamos en el camino quedar porque, eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque no me llega la plata a tiempo, porque, en fin, sacamos tantas excusas que muchos proyectos se quedan ahí. Entonces, miren lo importante, cuando hablamos de innovación, es ese match entre corazón y mente, es decir, el cerebro. Corazón de actitud, que hemos visto que ha sido una de las principales características de un innovador. Esa actitud que ustedes donde lleguen dejen huella, dejen su sonrisa, dejen una palabra, digan, wow, me encantó, esta persona llega, siempre es una actitud guerrera, emprendedora ante la vida. Pero también un cerebro tranquilo, capaz de pensar, sin todos esos maremotos de emociones, sin estar en una depresión, en temas de yoyos de nuestras emociones, que al final hace que nos angustiemos y que esa angustia hemos visto aquí, hace que nuestro cerebro se bloquee. Entonces, aquí hemos visto, yo creo que hasta ahora un momento muy importante, cómo se relaciona esa felicidad con la innovación. Definitivamente, si nosotros no estamos felices, no estamos tranquilos, no somos capaces de innovar. Y también, si no somos capaces de tener empatía con la sociedad y de mirar algo que la sociedad le interese, es decir, que sea para su felicidad, que entienda que es para su bienestar, pues no va a ser exitoso tampoco. Aquí es interesante y seguimos como en el estudio, recuerdan que quedamos allá, que ¿qué pasó? El de los 700 hombres y que hoy van 1000 hombres en estudio, generaciones tras generaciones de desarrollo humano. Y es que en ese comportamiento y conducta, el investigador Robert Waldinger, lo que él hace es que él al final dice, mire, lo que definitivamente, más allá de que querían que la fama y que la riqueza y que el dinero, eso al final las personas preguntamos si eso es lo que realmente les hace felices. Y la mayoría de las personas, el 80%, luego de la edad, cuando pasamos ya, los 20, ya pasamos ya los 40, ya preguntamos, empezamos a mirar ciertos temas de la vida, como que, ¿qué es lo que buscamos? Una estabilidad, ya no nos dejamos agobiar por tanto dinero, por tanta fama, sino más por tener un equilibrio en la vida, por sentir, por disfrutar esta bella vida, paso a paso, ya no nos altera como que, sí, no me importa el que dirán, entonces uno como que fluye más, y precisamente después de estos 75 años de estudio, las personas que piensan en las relaciones con la comunidad y en conexiones sociales son más felices. Esta ha sido la conclusión hasta hoy. Aquellos que saben conectarse, ¿cuánto nos olvidamos en las empresas, por ejemplo, si yo voy a comunicarme con alguien, un correo electrónico? O sea, eso se vuelve ya casi una, rutina, en lo cual yo cuando visito organizaciones trato por lo menos decir, háblenlo personalmente. A veces me he encontrado con oficinas que estás a la vuelta de mi cubículo y te mando un correo electrónico. El tema tecnológico, ¿cuánto social ya el celular vamos olvidando? De verdad que para mí mi vida ha sido en este momento una, normativa, es que cuando yo estoy con alguien en un evento, en una cena, en un almuerzo o en una conversación, nunca he vuelto a ver el celular, a no ser que me esté llamando pues a alguien que uno responda, pero nunca me van a ver whatsappeando con alguien. Yo a todas mis amigas le digo, mira, si no te contesto, ya me conocen, que contesto cuando tengo el tiempo para sentarme y poder responderle, porque no hay nada más incómodo que yo esté contigo y al final esté whatsappeando, porque eso me permite quitar la oportunidad de conocerte y ver tus ideas y tener contacto contigo.
porque eso, digamos, es lo más enriquecedor que uno tiene cuando conoces personas. A veces nos ensimismamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos también de la importancia de que cuando estamos con otros aprendemos también de otros. No hay nada rico como decir, ay, cómo me hacía falta venir unos vinitos con una amiga y charlar, ¿no? Y como que eso nos dispersa y nos tranquiliza y nos ayuda a nuestra vida, a nuestro cerebro, y no estamos pensando todos los días trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y luego casi llegamos a la casa aburridos, llegamos a la casa desgastados físicamente, anímicamente, ¿sí? Nuestro cerebro no somos capaces de inyectar esa energía. ¿Por qué? Porque no tenemos no salimos de esas rutinas que a veces nos permiten relajarnos mucho más. Entonces, miren lo interesante del estudio. Entonces, ¿qué podemos decir que tienen en común estos líderes innovadores? El niño, Richard Turere, básicamente él salvó a su comunidad. Pensó en comunidad, pensó en su familia. Él dijo, no, yo quiero ser rico y entonces voy a matar leones y entonces los leones los vendo. No, él dijo, yo quiero ser rico, pero también de alguna manera pensar en aquellos animales que cada vez están también sobreviviendo en nuestro extenuante mundo, ¿no? Que tanto daño les hacemos. Steve Jobs pensó mucho más allá, pensó en un mundo entero y lo transformó. No pensó, quiero ser rico, quiero ser millonario. Es más, él se dice que en su casa no tenía casi ni muebles, no andaba en carros. Es más, si ustedes ven, Zuckerberg es el de Facebook, eso, si ustedes ven cómo se visten ellos. Jean relajado, nada, sí, porque es que a veces estamos como tan tratando de mostrar y aparentar con esto, que eso nos hace olvidar realmente de cómo somos por dentro y nos deja, de alguna manera, como que nos obstaculiza esa fluidez que a veces queremos en la vida, ¿no? Ser más fluidos, caminar con mucha más liviandad y no tanto con pesadez de que, ay, ¿será que me estoy vistiendo bien? ¿Será que me pongo eso? ¿Será que me pongo el tenis blanco? Y no sé qué, no, venga, relajémonos, vámonos, ¿no? Como yo me sienta bien, como estoy tranquila, porque ¿qué es lo más importante? El otro no me interesa, y más cuando estoy en servicio del cliente, que estoy ya, sí, es muy importante cómo te vistes y obviamente es una imagen de una compañía, pero más importante es la actitud con la que me recibes, el servicio que me das, la sonrisa que me ofreces. Que si yo llego enojada, eso es lo peor, no hay nada con ay, pero señores, que así es la empresa y esa es la normativa. Ay, eso es como si se cogiera, pero déjeme, yo hablo con la jefe. Y si uno llega, imagínense que alguien en un servicio de cliente así enojado y le dicen, sí, mira, discúlpanos, tienes toda la razón, se nos salió.